Materia: Fonética y Fonología de Inglés, Unidad 4, Elementos prosódicos. Tema: el acento. Empezamos por definir qué es la prosodia. La prosodia es la parte de la gramática que se encarga de enseñar la forma correcta de pronunciar y acentuar correctamente cada palabra, teniendo por objetivo estudiar el sonido de cada palabra y su relación con las unidades no segmentales y mayores que el fonema. Para ello, la prosodia estudia diversos fenómenos llamados elementos prosódicos, los cuales son los siguientes: el acento, el ritmo, la entonación, así como las manifestaciones físicas como la duración, la frecuencia y la intensidad. Para este trabajo nos enfocaremos en el estudio del elemento prosódico, que es el acento. Introducción. En español existen tres tipos de acentos principales, los cuales son el acento prosódico, el acento ortográfico y el acento diacrítico. Aquí están. El acento prosódico es la entonación que se pronuncia con mayor intensidad dentro de una palabra, y dicha entonación se le conoce como sílaba tónica, y todas las palabras la tienen. Por ejemplo, en la palabra perro, el acento prosódico recae en la segunda sílaba, ro, porque en ella recae la entonación más fuerte. A las sílabas que se pronuncian con menor intensidad se les llaman sílabas átonas. De esta forma, la palabra puede clasificarse según recae dicha sílaba acentuada. Por ejemplo, se llaman palabras agudas a todas aquellas donde el acento recae en la última sílaba. Por ejemplo, salud, capaz, metal. Palabras graves o llanas, donde el acento recae en la penúltima sílaba, como canto, lanza, cuaderno. Palabras sobre esdrújulas son donde el acento recae en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, pájaro, tímpano, película. Palabras sobre esdrújulas. En estas palabras el acento recae en cualquier sílaba previa a la antepenúltima. Ejemplos: dígamelo, escríbaselo, pídamelo. Pálidamente. La sílaba tónica puede llevar tilde, acento ortográfico o no, dependiendo de las reglas de acentuación del español. 2. El acento ortográfico. Acento ortográfico. El acento ortográfico o tilde es una marca gráfica que se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica en determinadas palabras. Se usa para identificar la pronunciación correcta de las palabras y se puede clasificar según la posición de la sílaba tónica. Última, penúltima, antepenúltima. Existen reglas de acentuación para determinar si llevan o no tilde. Aquí algunos ejemplos. Palabras agudas son las que tienen la sílaba tónica en la última sílaba de la palabra y se escriben con tilde porque terminan en N, S o vocal, como por ejemplo compás, canción, mamá. Palabras graves tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba y llevan tilde porque no terminan en N, S o vocal. Ejemplo: árbol, cárcel, difícil. Palabras esdrújulas o sobresdrújulas, siempre salvo algunas excepciones, se escriben con tilde. Por ejemplo, pájaro, págale, cómpralo. Acento diacrítico. Acento diacrítico. El acento diacrítico, también llamado tilde diacrítico, es un signo ortográfico que se coloca cuando dos palabras se escriben igual, pero tienen significados diferentes y pertenecen a distintas clases. Este acento no se usa según las reglas gramaticales de acentuación porque se puede colocar en monosílabos que no suelen llevar tilde, pronombres, adverbios interrogativos o exclamativos, palabras graves que finalizan con la S o con la B. Un ejemplo de monosílabos serían T y T, sí, sí, más, más. De pronombres, los pronombres personales, los interrogativos y los exclamativos llevan acento diacrítico para diferenciarse de otras palabras. Él, quién, quién, qué. Adverbios interrogativos y exclamativos llevan acentos diacríticos para diferenciarse de los adverbios relativos. ¿Cómo?
¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? Un ejemplo sería en la... Un ejemplo sería en la oración. Cuando le dé el regalo, seguro le gustará. Aquí el de pertenece al verbo dar y se acentúa. El celular de mi tía es nuevo. Este de es una preposición y aquí no se acentúa. También hay otros acentos, los cuales son el acento léxico. Aquí está. El acento léxico, que se refiere a la sílaba que lleva la carga semántica principal en una palabra o frase, a veces coincidiendo con el acento prosódico. La distinción entre el acento prosódico y el acento léxico puede ser relevante en palabras con doble significado, donde la posición del acento léxico puede cambiar el significado. Esto no se representa gráficamente, ya que se determina por el significado o el contexto de la palabra. Un ejemplo es en el poema de Pablo Pereira, que dice así: ¿me quieres decir por qué en tamaño y esencia hay esa gran diferencia entre un buque y un buque? Por el acento, pues yo, por esa insignificancia, no concibo la distancia de un presidio a presidio, ni de Tomás a Tomás, de paleto a paletó, ni de topo a que topó, ni de colas a colás. En dicho poema humorístico de Pablo Palayo podemos diferenciar las palabras buque, buque, presidio, presidió, Tomás, tomás, topo, topó, colas, colas, colás. Un acento prosódico no hay tilde, de un acento ortográfico, donde sí hay tilde, que repercute en distintos contenidos del léxico. También tenemos el acento nuclear, que determina el contorno melódico y marca el fin de la unidad entonativa, siendo este el acento el eje de la melodía del grupo entonativo. Y por último tenemos el acento enfático. El carácter de enfatizar hace más bien referencia a un aspecto oral, por eso se afirma que se trata de un rasgo prosódico fonográfico cuya función es emotiva. Y aquí también tenemos unos ejemplos de lo que es la acentuación. En el 1 tenemos la niña, la oración dice: la niña dibujó un círculo. Aquí la palabra círculo va acentuada en la primera sílaba. En el segundo tenemos: el autobús circuló por la avenida. Este se refiere al verbo circular en tiempo pretérito simple. Y tenemos en el ejemplo 3: circulo con precaución en la carretera, que aquí nos hace referencia al verbo circular en tiempo presente. Entonces, aquí la importancia de lo que es el acento, ya que esta palabra círculo, circuló y círculo, pues se escriben igual, los sonidos son muy parecidos, la diferencia nada más recae en el acento. Por último, tengo aquí las referencias de los libros donde se estuvo sacando la información, algunas páginas también. Y bueno, ese sería el trabajo del presentable.